Glorificamos, hermanos, el nombre de nuestro Dios en este momento a través de la exposición de su palabra y vamos ya en el verso número 26 del capítulo número 5 de la carta a los Efesios y dice el 26, llegaremos con la ayuda de Dios hasta el versículo 29, dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Para que podamos, hermanos, entender y a la vez profundizar en esta parte eh, que vamos a meditar hoy, es necesario ir hasta el contexto anterior. Y Pablo, recordemos que está hablando a las casadas. Pablo está hablando a los casados, en este caso a los esposos, a las esposas. Pablo está haciendo una analogía, compara la relación de un matrimonio con la misma iglesia, el esposo con Cristo, que es el esposo, la esposa con la iglesia, que es la esposa. Y dice el apóstol Pablo en el verso 22 que las casadas, dice, ¿quiénes son las casadas? Las esposas, aquella mujer que ya se ha casado, dice que debe de estar sujeta, dice, a sus propios maridos como al Señor. Es decir, que esa mujer que se ha casado le debe obediencia, le debe sujeción a su esposo y lo debe de hacer no como ella quiera, no como piense ella que se hace, sino que lo debe de hacer como Dios mismo se lo está mostrando, se lo está enseñando. Y dice que es como al Señor. Es decir, que de la misma manera que la esposa, entendamos, cristiana, ama, respeta a su Señor, Jesús, de esa misma manera debe de sujetarse, debe de obedecer a quién, a su esposo, porque es un mandato, porque es un llamado a la obediencia. Debe de obedecer, debe de sujetarse por amor a Cristo, a su esposo. Por ese amor que en ella hay de Cristo, debe de sujetarse, debe de obedecer a quien, a su esposo, como un acto de obediencia, como un acto de amor para con Dios, debe de amar a quien, a su esposo, debe de sujetarse a quien, a su esposo. Y dice el verso 23, porque el marido, dice, es cabeza de la mujer. Esa es la razón por la cual la esposa debe de sujetarse, debe de obedecer a su esposo, porque Dios ha puesto por cabeza a quien, al varón, porque Dios le ha dado esa autoridad, porque ser cabeza es sinónimo de autoridad. Dios le ha dado esa autoridad en el hogar, en la familia, al esposo, al varón, al marido. Por eso ella debe de sujetarse. Por eso es que ella debe de obedecer, porque Él es la autoridad, porque Él es el guía en su hogar, en su esposa, en sus hijos. Él es el responsable delante de Dios de guiar a esa familia, de guiar a esa esposa, de guiar a esos hijos a hacer lo correcto, a hacer lo que es agradable delante de Dios. Él es el responsable.
Y dice que Él es cabeza de la mujer. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como Cristo dice que es cabeza de la iglesia, así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice, y Él, ¿quién es Él? Jesús es su Salvador. Jesús es quien murió, oigan, para redimir ese cuerpo que es la iglesia suya. Es Jesús su Salvador. No es nadie más, sino que es Jesús el Salvador de su iglesia. Él es quien murió en esa cruz para redimir, para darle vida a su iglesia. Por tanto, Él es la cabeza de la iglesia. Así que dice, como la iglesia está sujeta a quien, a Cristo, como la iglesia obedece a quien, a Cristo, así dice también, o de la misma manera, dice, así como obedecen a Cristo, las casadas, dice, lo estén a quien, a sus maridos, en una completa sujeción, una completa obediencia, porque dice, en todo la esposa debe de obedecer al esposo. En todo la esposa debe de sujetarse. ¿A quién? A su esposo. Ahora, aclarábamos y veíamos la clase pasada, y es importante nuevamente repetirlo. Todo es aquello que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, que no violente la misma palabra de Dios. Porque si hay algo que violente la misma palabra de Dios, que transgreda la ley de Dios, entonces la esposa no debe de obedecer a su marido. Pero si no transgrede, si no violenta la palabra de Dios, la esposa, oigan, debe de obedecer a su esposo en cada una de las decisiones que él tome. Decisiones que van a ir sin duda alguna encausadas o perfiladas ¿a qué? A glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Maridos, dice, amad. Y notemos que se le habla a quién, a un marido cristiano, a un marido creyente, a cada esposo, a cada marido creyente. Es un llamado a la obediencia que Dios mismo le hace. Y te dice a ti, me dice a mí, le dice a cada creyente por todo el mundo. Dice, ama. ¿A quién? A tu mujer. Ama a tu esposa. Y también nos pone el ejemplo. Dice así o de la misma manera como Cristo amó a la iglesia. Dice que así tu marido debes de amar a tu esposa. Esa es el estatus, esa es la medida con la cual tú debes de amar a tu esposa. Así como Cristo dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, con un amor totalmente sacrificial, con un amor que está dispuesto a dar su propia vida por su esposa. Y dice Pablo, para santificarla. Jesús, hermanos, vemos en este contexto que dio su vida, que entregó su vida en esa cruz y lo hizo por su iglesia. Y lo hizo con un propósito. Ese sacrificio de Cristo en esa cruz tiene un propósito. Dice que es para santificarla, para separarla, oigan, del mundo de corrupción, del mundo de pecado, de inmundicia, para el servicio y para la gloria de Dios. Para eso el Señor murió en esa cruz y notemos que Jesús murió en esa cruz por su iglesia, por cada uno de nosotros que hemos abierto nuestro corazón. Cuando el Espíritu aplicó esa palabra de vida en nuestro corazón, cuando el Espíritu abre nuestro corazón, cuando nuestro corazón ardía, cuando escuchábamos la misma palabra de Dios, es por nosotros.
Jesús muere entonces en esa cruz con ese propósito, con ese plan divino que ya estaba desde la eternidad, para santificarla, para apartarla totalmente de la inmundicia, para que glorifique y exalte el nombre de Dios. Para eso murió Cristo en esa cruz, para santificarla, dice, y sigue diciendo, habiéndola purificado, habiéndola limpiado, oigan, habiéndola librado de la culpa del pecado y de la corrupción, a través de ese sacrificio que Cristo hizo en esa cruz del Calvario, a favor de cada creyente, que conformamos la iglesia gloriosa de Jesucristo. Iglesia que ha sido apartada totalmente de la inmundicia, de la inmoralidad, de la idolatría, de la fornicación, totalmente del mundo, y está ahora consagrada totalmente para el servicio de Dios. Y Él dice que la ha santificado, Él dice que la ha purificado, la ha limpiado, la ha librado de ese pecado, la ha librado de esa corrupción que había en ella, que permanecía en ella. Y es a través de ese sacrificio, es a través de ese derramamiento de su sangre que hemos sido libres de corrupción, libres de toda inmundicia que en su momento cada uno de nosotros practicábamos. El escritor de los Hebreos, allá en el capítulo 9, en el verso 22, dice, y casi todo es purificado, dice, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, dice, no se hace remisión. Si no hay derramamiento, o si no había, cuando estábamos o cuando estaba el pueblo de Dios bajo la ley, si no había derramamiento de la sangre de esos animales, no había remisión, no había perdón de pecados, no era perdonado el pueblo. Y dice el escritor nuevamente, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón, debe de haber sangre. Y es la sangre de Cristo, debemos entender, la que nos ha purificado. Es la sangre de Cristo la que nos ha apartado totalmente del mundo, del pecado, de la inmundicia, de la inmoralidad, de todo aquello que nosotros practicábamos en su momento. Es su sangre la que nos perdonó. Es su sangre la que nos redimió. Es ese sacrificio que nos hizo libres, hermano. Ese sacrificio, o por ese sacrificio que nosotros nos hemos postrado a los pies del Señor, para santificarla, dice, habiéndola purificado, dice. Esta purificación es un proceso, hermanos, necesario en la vida de todo creyente. Y esa purificación no ha terminado ni terminará hasta que venga Jesús por su iglesia o hasta que nosotros muramos, lo que ocurra primero. Pero es un proceso, esa purificación, y todo por ese sacrificio que Cristo hizo para rescatarnos, para redimirnos, para santificarnos, dice, para purificarnos, dice. En él o con, dice, lavamiento. La palabra lavamiento se traduce como baño, un baño de agua, dice. Para santificarla, dice, para purificarla, para limpiarla a través o con o en el lavamiento o en el baño del agua, dice. Y es por la palabra. Esta santificación, esta purificación, dice Pablo, en el lavamiento del agua, entendamos o hace alusión al mismo bautismo
es efectivo o se hace efectivo ese lavamiento, esta santificación, esa purificación, se hace efectivo no por el rito del bautismo, debemos entender, sino por la palabra de Dios, dice Pablo. Es decir, el hecho de que tú hayas sido santificado, apartado del mundo, del pecado, el hecho de que Jesús mismo a través de su Espíritu Santo haya aplicado esa purificación en tu vida, en tu corazón, dice, haciendo alusión al bautismo en agua, que es efectivo o se hace efectivo ese lavamiento, esa purificación, esa santificación, no por el rito en sí del bautismo, es decir, no porque te sumerjas o no porque te bañen de agua, se hace efectivo esa santificación o purificación, sino por la misma palabra de Dios. Entendamos, por la obra o por la palabra que del mismo evangelio glorioso de Dios. Cuando el Espíritu Santo aplica esa palabra en tu corazón, oigan, eres santificado, eres purificado. No es de otra manera. Es la misma palabra la que santifica. Es la misma palabra la que purifica. No es en sí el rito del bautismo. No lo es, sino que es la palabra obrando vida, obrando santificación, obrando purificación en nuestros corazones, la que verdaderamente nos santifica. Juan, allá en su Evangelio, capítulo 17, verso 17, dice, santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Notemos que es en la palabra de Dios o por medio a través de la palabra de Dios como el creyente es santificado. Cuando escuchas la palabra y el Espíritu aplica esa palabra de verdad, palabra que trae vida en tu corazón, eres santificado, eres purificado, eres limpiado. Ahora, Pablo hace alusión efectivamente al bautismo. Y el bautismo, hermanos, como tal, es importante. El bautismo como tal es una bendición. ¿Por qué? Porque es un símbolo, pero también es un sello. Oigan, un símbolo, un sello que nos identifica y nos asegura que por haber confiado en quien, en Jesús, en su obra redentora, somos parte del pueblo glorioso de Dios. Eso es lo que significa el bautismo. Y es una grande bendición, hermano, pertenecer a ese pueblo glorioso de Dios. Es una grande bendición en su momento haber participado de ese bautismo, de ese sacramento, de ese rito, de ese símbolo, de ese sello. Pero debemos entender algo, que fuera de la palabra que aplica el Espíritu Santo en tu corazón, no tiene eficacia el bautismo en sí para salvar. Es decir, el bautismo no te salva. Es la palabra de Dios la que te salva. Es la palabra de Dios que aplica el Espíritu Santo en tu corazón, la que te santifica, la que te aparta de la inmundicia, la que te hace que caigas de rodillas delante de Dios, reconociendo tu condición de pecador. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te limpia, la que te purifica. Y cada vez que nosotros leemos la palabra, cada vez que nosotros escuchamos la palabra, es su palabra la que nos santifica.
porque su palabra es verdad, dice Juan. Y ese proceso de santificación va creciendo. Y entre más palabra de Dios, más proceso de santificación habrá en tu vida. Entre más medites, leas y escuches palabra de Dios, más santificación habrá en tu vida. Es la palabra. Fuera de la palabra, hermanos, si quedáramos nada más con el puro bautismo, eso no salva, eso no regenera, eso no santifica, sino que es la palabra de Dios. Calvino hizo un comentario acerca de este pasaje, de este verso que estamos viendo, el verso 26, y dice, palabras de Calvino, si la palabra es retirada, todo el poder de los sacramentos desaparece. ¿Por qué? Porque los sacramentos son, dice él, los sellos de la misma palabra de Dios. Entonces, hermanos, es la palabra de Dios la que el Espíritu aplica o aplicó en su momento en nuestro corazón, la que nos vivificó, la que nos dio vida. Recordemos cuando estábamos muertos totalmente, es la palabra de Dios, la que nos vivificó. Es su palabra la que nos santificó en su momento, pero nos sigue santificando hasta estos momentos. Y es un proceso de santificación, hermanos, que va a durar toda nuestra vida. Hasta que tú mueras, hasta que yo muera, allí va a terminar esa obra de santificación. Mientras estemos vivos, esa obra permanece y esa obra irá creciendo más y más cuando tú escuches, medites, leas la misma palabra de nuestro Dios. No es de otra manera. No es por medio del rito del bautismo, sino que es por medio de la misma palabra de nuestro Dios. Verso 27 dice, a fin de presentársela. Así mismo dice. Una iglesia, una esposa gloriosa. Una iglesia, una esposa espléndida, radiante, honorable. Así se traduce, hermano. Y notemos lo que Pablo dice, que es el esposo mismo, es Cristo mismo, quien se la presenta a sí mismo. Es el esposo mismo quien está preparando a quien, a su esposa, a la iglesia. Es el esposo. La iglesia, la esposa, a fin de que sea gloriosa cuando sea manifestada como su esposa. Es el esposo mismo quien se la está presentando, quien se la presenta, quien la está preparando día con día. Para que esa esposa en su momento, cuando él venga, luzca espléndida, luzca radiante, luzca gloriosa. Escatológicamente, hermanos, cuando Cristo vuelva por ella, esto sucederá. Él encontrará o él vendrá por esa esposa, por esa iglesia que él mismo está preparando. Gloriosa, radiante totalmente, espléndida. Por esa iglesia, por esa esposa, él viene. Ahora, con esto, Pablo no quiere decir, hermanos, que la iglesia del Señor no se prepara. No, sino que ella, la esposa, la iglesia,
Nada puede hacer efectivamente en sus propias fuerzas o apartada, como dice Juan, de él, de Jesús. Y toda la gloria, todo esa luz radiante que pueda salir de ella, debe de entender o debemos de entender nosotros que no se debe a nosotros, sino que se debe al mismo esposo, a Cristo mismo. Toda la gloria que la iglesia pueda reflejar no es obra, no son las fuerzas de la iglesia, no son las obras de la iglesia, sino que es la obra de Cristo en su iglesia. Pero la iglesia debe de prepararse. Día con día, la iglesia debe estar lista para este evento. Aunque sabemos que es Cristo, a final de cuentas, quien la está preparando. Pero tú y yo tenemos una gran responsabilidad de estar listos, de estar preparados para este, hermanos, glorioso evento que se llevará a cabo cuando Jesús vuelva nuevamente. Pablo habla ya en Filipenses capítulo 1, verso 9, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde, dice, aún más y más en ciencia, dice, y en todo conocimiento. La iglesia del Señor hoy se prepara, hermano. Y la iglesia del Señor es necesario que abunde, dice, en amor, pero que abunde en ciencia y en todo conocimiento. Y esa es tu responsabilidad como parte de esa iglesia gloriosa, que tú abundes en ciencia, que tú abundes en conocimiento. Dice el verso 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Oigan, esa preparación, ese abundar en amor, ese abundar en ciencia, ese abundar en conocimiento, ¿será para qué? Dice, para que seas sinceros, para que seas irreprensible, dice, el día de Jesucristo. Dice el verso 11, llenos de frutos de justicia, que son, dice, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La iglesia del Señor, hermanos, tiene esa gran responsabilidad de prepararse también para ese evento glorioso. La iglesia del Señor tiene esa responsabilidad de abundar, de crecer en todo conocimiento de Dios. La iglesia del Señor tiene esa gran responsabilidad de llevar frutos de justicia. Y notemos que son, dice, por medio de Jesucristo. Y esa es tu responsabilidad. Esa es la responsabilidad de cada creyente. Aunque a final de cuentas, quien hace la obra en ti, en mí, en cada creyente, es Jesucristo mismo, porque dice Pablo, a fin de presentársela, a fin de prepararla, dice, a sí mismo, él mismo está preparándonos a nosotros. Él mismo está preparando una iglesia, dice, gloriosa, una iglesia espléndida, una iglesia radiante totalmente. Una iglesia, dice, que no tuviese mancha, que no tuviese defecto. Esta palabra mancha también se relaciona, hermanos, con inmundicia. Entonces Pablo está diciendo que el Señor está preparando para sí mismo, para ese día cuando Él venga, cuando las bodas del Cordero con su iglesia se lleven a cabo. Él está preparando en estos momentos una iglesia gloriosa.
que no tenga mancha, que no tenga defecto, pero tampoco que tenga inmundicia. Esa es la iglesia, ¿no?, que el Señor está preparando. Esa es la iglesia de la cual somos parte tú y yo. Una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin defecto, una iglesia sin inmundicia. Pero también dice Pablo, ni arruga. Esta palabra arruga se traduce como doblez. Sin doblez. Ni cosa semejante, dice, a esto, sino que fuese santa, es decir, separada totalmente de la inmundicia del mundo. Totalmente. Dice, y sin mancha, sin defecto. Este es el propósito, hermanos, de Dios para con su iglesia. Y por esa causa, hermanos, por esta causa Jesús la ha santificado y la ha limpiado a través o por medio de ese sacrificio, de esa sangre que Él derramó, para que sea una iglesia, hermanos, que refleje la misma gloria de Dios. Para que sea una iglesia que viva, hermanos, en este mundo sin mancha, sin defecto, sin arruga, sin doblez. Para que cuando Jesús vuelva victorioso por ella, esta iglesia verdaderamente esté radiante, verdaderamente refleje la gloria de Dios en este mundo. Esta obra, hermanos, que realiza Jesús mismo en su iglesia es para su regocijo propio, mismo de Él, y para su gloria. Debemos entender que la salvación entera o total gira alrededor de Dios mismo. La iglesia es y será para siempre el objeto del supremo deleite del esposo, es decir, de Cristo. Es para su gloria, es para su honra, es para su regocijo, es para su gozo. ¿Quién? La iglesia. Pero la iglesia, dice Pablo, gloriosa. La iglesia sin mancha, sin defecto, sin inmundicia, sin doblez. La iglesia santa, consagrada totalmente para Dios. La iglesia que se ha separado totalmente de todas las prácticas inmundas, llenas de maldad, de pecado del mundo. Por esa iglesia viene Cristo. ¿Cómo estamos, hermanos, el día de hoy? Si pudiéramos hacernos un análisis, ¿cómo estamos el día de hoy? Jesús murió por ti como parte de la iglesia gloriosa de Él. Y lo hizo con este propósito, para santificarte, para limpiarte, para prepararte para ese glorioso evento en el cual Jesús vendrá entre las nubes por su iglesia, para llevar a cabo esas bodas entre su iglesia y el Cordero. Pero Él viene por una iglesia sin defecto. Él viene por una iglesia santa. Viene por una iglesia que se santifica día con día. Viene por una iglesia que se ha apartado totalmente de todo tipo de inmundicia. Por esa iglesia viene. Estamos preparados realmente para que Él venga.
vivimos realmente vidas agradables delante de Dios, vidas santas, vidas sin manchas, sin dobleces. Porque por eso Cristo murió. Porque por eso Jesús derramó su sangre para limpiarte, para redimirte, para darte vida. Realmente andamos de esa manera. Dice Pablo en el verso 28, así también dice, los maridos, dice. Y notemos que dice, así también, los maridos deben, y nuevamente vemos que es un mandato, es una ordenanza dirigida a cada creyente. Dice, deben amar a quienes, a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. Así debemos de amar. Cada creyente así debe de amar a su esposa. Y notemos que es un mandamiento, es un mandato, es una ordenanza, es un llamado para que tú obedezcas. Y según vemos, hermano, nuestro contexto, debes de amar a tu esposa, oigan, como siendo tu esposa tu propio cuerpo. Porque recordemos que tú eres la cabeza. Y si tú eres la cabeza, tu esposa es el cuerpo. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, así tú eres la cabeza y tu esposa es tu cuerpo. Ama, dice, a tu mujer. Ama a tu esposa como a tu mismo cuerpo. Somos uno. Somos una misma carne. Esposo con esposa. Por eso debes de amarla, dice, como a tu mismo cuerpo. En el verso 31, de ahí mismo del capítulo 5, va a decir Pablo, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, dice, y se unirá. ¿A quién? A su mujer. Y los dos, dice, serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Ahora somos una sola carne con nuestra esposa. Ahora tú eres la cabeza, pero ella es tu cuerpo, ella. Por eso dice Pablo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. No solo el esposo ha de amar a su esposa con un amor sacrificial como Cristo para con su iglesia, sino debe de ayudarla también en ese proceso de su santificación de ella. Y es una bendición, hermano, pero también es una responsabilidad que tú como cabeza, que tú como la persona que está guiando y dirigiendo a tu esposa, oigan, la guíes, la dirijas hacia esa creciente santificación que debe de haber en su vida también de ella. Y lo dice el verso 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado, dice, en el lavamiento del agua, dice, por la palabra. Es una bendición, hermanos, y debe ser una bendición que tú compartas la palabra de Dios con tu esposa. Porque es la palabra de Dios la que va a hacer esa obra de santificación. Porque es la palabra de Dios la que va a purificar la vida de tu esposa y tú eres el responsable como cabeza.
Tú debes de compartir el glorioso evangelio de Jesucristo, pero tú debes de guiarla, tomarla de la mano, compartir la misma palabra para que esa palabra, al igual que en ti ha actuado, actúe también en la vida de ella. Para que ella también se santifique más y más cada día. Para que ella también consagre su vida al Señor. Para que ella también se limpie día a día de toda la inmundicia. Y es a través de la palabra. Los esposos deben de amar a sus esposas. Oigan, por lo que ellas son. Yo te pregunto, ¿cómo es ella? Varón, ¿cómo es tu esposa? Y a lo mejor alguien piensa inmediatamente, no, pues empiecen a describirla inclusive con su mente. Y a lo mejor rápidamente pongamos muchos defectos y muy pocas cualidades, ¿verdad? O a lo mejor muchas cualidades y muy pocos defectos. Pero tu esposo, tú como esposo, tú como marido, debes de amar a tu esposa tal cual es ella. Oigan, y las han de amar hasta el punto de ayudarlas a hacer lo que deben de ser. Es decir, ese amor de nosotros debe estar presente en su vida. ¿Para qué? Para guiarlas, para ayudarlas, para apoyarlas a que lleguen a ser lo que deben de ser. Para que crezcan en santificación, para que crezcan en conocimiento de la palabra de Dios, para que se purifiquen igual que nosotros a través de la palabra de Dios. Tú eres el responsable delante de Dios. Así también maridos, dice, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y dice Pablo, el que ama a su mujer, ¿cuántos amamos a nuestra mujer, los que somos casados? Dice, a sí mismo se ama. Oigan, la medida que el esposo ame a su esposa será la medida que se ama a sí mismo. ¿Cuánto amas a tu esposa? Es el reflejo de lo que tú te amas o de lo tanto que tú te estás amando. Porque nadie, dice Pablo, aborreció. Nadie odió. Jamás, dice, a su propia carne. Nadie dice. Entendamos cuerpo. Nadie aborreció, nadie odió, nadie detestó. Jamás, dice Pablo, a su propia carne, a su propio cuerpo. Nadie. Creo que ningún creyente, hermanos, odia su cuerpo. Y menos ahora que sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice, nadie aborreció, nadie odió jamás su propia carne o su propio cuerpo. Sino dice que la sustenta. ¿A quién? A su esposa, a su cuerpo. Recordemos que la esposa es tu cuerpo. La sustenta, la alimenta. Y notemos aquí otro principio, hermano. Es el esposo el que provee, el que lleva todo aquello para que la esposa sea sustentada, sea alimentada. Es el esposo. Es el esposo quien es el proveedor de su hogar y lleva el sustento diario a su casa. ¿Quién es? El esposo. No es la esposa, hermano. No es responsabilidad de la esposa, sino que es responsabilidad, porque es un mandato de Dios mismo. El esposo es el que debe de proveer. El esposo es el que debe de trabajar.
El esposo es el que debe trabajar de tal manera o arduamente con tal de sacar todo lo que necesite para alimentar a su esposa, para proveer a su esposa todo lo necesario. ¿Quién es? El esposo y no la mujer. Y no nada más la sustenta, no nada más la alimenta, sino que dice también que la cuida. La palabra cuidar también se traduce como calentar. Es el esposo, dice, quien le da calor, pero también se traduce como empollar. Y así como la gallina, hermanos, abraza y calienta, oigan, con ternura, con esmero, con paciencia, sus polluelos, así de la misma manera, tu varón, tu esposo, tu marido que me escuchas el día de hoy, debes de tratar a tu mujer. Debes de cuidarla de la misma manera. Debes de abrazarla para transmitir ese calor, para transmitir esa ternura. Oigan, y es con paciencia, es con esmero, es con ternura. Es de esa manera. Cuán pacientes necesitamos ser nosotros como esposos. Esa gallina que está calentando y está abrazando con ternura y amor a esos polluelos que van a nacer, está paciente, está esperando día con día, momento tras momento, permanece allí, cuidando, calentando, con ternura, con amor, con esmero, con cuidado, con paciencia, cada uno de los próximos polluelos que van a nacer. Y así tú, así cada uno de nosotros como esposos, debemos de cuidar a nuestra esposa de la misma manera, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, nadie la odió a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y dice, ¿cómo? Como también Cristo, ¿a quién? A la iglesia. De la misma manera, hermanos, porque ejemplo tenemos como Cristo, oigan, sustenta su iglesia. Ejemplo tenemos de cómo Cristo cuida a su iglesia y lo hace con todo amor, lo hace con toda paciencia y lo hace Él. Y así como Cristo nos sustenta, así como Cristo nos da todo lo necesario, así como Cristo nos da o nos llena de sus cuidados, así nosotros debemos de sustentar y debemos de cuidar a nuestra esposa. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros, verdaderamente, hermanos, estemos guiados por estos principios. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros obedezcamos y vivamos de tal manera que todo lo que hagamos traiga gloria, honra, alabanza a nuestro Dios. Que en el sujetar, que en la obediencia de la mujer para con su esposo, el nombre de Dios sea glorificado. Que en el amor, protección, cuidado, provisión del esposo para con la esposa, el nombre de Dios también sea glorificado.
¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén. Venga, hermano.